Bueno, señores, yo creo que ya esto es demasiado con la física. Ya es demasiado. Ahorita vamos para un siglo de fundación de la mecánica cuántica. Hablo particularmente de la mecánica cuántica, no de la física. Y señores, y esto está igual que cuando los fundadores nos hemos quedado en la interpretación de Copenhague, que es lo mejor que tenemos, porque todo lo que se ha inventado después no compite con la interpretación de Copenhague. Esa gente lo entendieron mejor, que fueron los fundadores, fueron los que hicieron todo esto. Y, pero ya vamos para un siglo y seguimos estancados en lo mismo, de que nadie entiende la mecánica cuántica, etcétera, etcétera, como dijo Feynman. Y es que no hemos resuelto nada, ningún problema hemos resuelto en términos de entendimiento, de explicar qué es lo que pasa con la llamada rareza de la mecánica cuántica. Lo primero que debo aclarar, ¿es rara la mecánica cuántica? Yo creo que no, no tiene nada de raro. Le voy a sintetizar mi punto de vista y cuál es el camino que yo escogí para tratar de entender qué pasa con la mecánica cuántica. Pues sencillamente, vamos a empezar por el final. Lo que está mal es la mecánica clásica. Eso es lo que está mal. O sea, nosotros no entendemos. Lo que nosotros no entendemos es la mecánica clásica. Porque eso es una idealización. Las cosas no son así. Como la vemos desde Galileo. Y la teoría de la relatividad, la idea de la relatividad le ha hecho un daño tremendo a la mecánica. En el sentido de comprender qué es lo que está pasando allí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es al revés. Es leer en términos cuánticos el mundo macroscópico y se acabó la rareza. Punto. Se acabó la rareza. Eso es lo que sucede según mi punto de vista. Bueno, para quien no me conoce, tampoco esto es un chiste. Sí, yo creo que se puede explicar, se puede entender la mecánica cuántica con un juguete, como se lo voy a mostrar ahora. Yo soy doctor en filosofía, llevo muchos años dedicado a este tema, porque siempre me interesó desde que era estudiante en la carrera universitaria. Tengo 2 libros escritos sobre este tema, uno de ellos está en Amazon, uno sobre el movimiento y el segundo es sobre el tiempo. Y esa ha sido mi línea. O sea, de lo que se trata, señores, olvídense de la mecánica cuántica y la rareza, de lo que se trata es de entender el fenómeno del movimiento. Eso es lo que está sucediendo y lo que viene sucediendo. De lo que se trata es del movimiento y la solución es entender la naturaleza del tiempo. Así que tiempo y movimiento son los 2 conceptos básicos que tenemos que entender. Pero tenemos que realizar una reinterpretación de nuestros conceptos fundamentales. O sea, usted no va a entender nunca qué pasa en la mecánica cuántica, por qué colapsa la función de onda, qué sucede con el experimento cuántico de la doble rendija. Eso no lo va a entender nunca. ¿Por qué? Porque su noción de realidad no es suficiente. O sea, lo primero que usted tiene que hacer es cambiar, reinterpretar la realidad en otros términos. Si tiene que entender primero la naturaleza de la realidad, porque con esa concepción que usted tiene tan pobre, y le digo el físico, específicamente, que es el que brega con todo esto, de la realidad, sencillamente usted nunca va a entender lo que está pasando ahí. Entonces tiene que cambiar su concepto de realidad, tendría que cambiar su concepto de movimiento y tendría que cambiarnos y tendría que por fin tener un concepto de tiempo que no lo tiene todavía. Fíjense, yo estaba pensando en creo que voy a hacer 2 vídeos. Yo estaba pensando en este vídeo demostrar que no hay nada raro en la mecánica cuántica usando un juguete. Pero ese vídeo lo voy a dejar es mejor que haga este introductorio para que aclare unos cuantos conceptos y luego pues haga el otro, ¿no? Entonces vamos a seguir hablando en términos generales de la mecánica cuántica, ¿ok? Vamos a seguir hablando de esto porque es importante. Aquí lo que sucedió fue, desde el principio, que Galileo torció el camino. Galileo torció el camino, miren. Déjenme ver, este es uno de mis artículos sobre el tema. Yo media hora buscándolo porque todo lo tenía en inglés. Y entonces tenía esta versión en español que me acordé y oígame, no lo encontraba por ningún lado. Entonces mire cómo dice aquí de este artículo mío. Dice,
Fíjense cómo empieza, ¿no? Porque aquí es donde está toda la clave de todo. Oh my goodness. ¿No me dijiste, no? Me parece que esta es una versión anterior. Bueno, y el inglés no tengo. Bueno, el asunto es que miren, parece que tengo aquí. Esta es una versión. Esta versión en español parece que es la primera, ¿no? Yo esto lo cambié después. Pero bueno, vamos a tomar esta frase. Bien, Galileo torció el camino. Fíjense, de Galileo, ahí viene el problema. Si todos los cuerpos están en movimiento relativo unos con respecto a otros, de aquí se sigue que, dos posibilidades. Una, o bien no existe reposo porque todos se están moviendo, movimiento relativo como usted quiera, quítale el calificativo relativo, abstráigase un momento, todos se están moviendo. Porque usted tiene la capacidad de eligiendo sistema de referencia, de momento ya el cuerpo por arte más empieza a moverse. No es así. Si todos los cuerpos están en movimiento relativo uno con respecto a otro, de aquí se sigue que o bien no existe reposo, de hecho no hay. El reposo está. El truco es que relativizan el reposo, entonces no hay una definición de reposo, eso no hay manera. Usted nunca la física brega ni con el tiempo ni con el reposo, porque todo es una ilusión. En la vida real es el movimiento relativo, que todos los cuerpos se mueven uno con respecto al otro. Pero la otra posibilidad que queda, o bien, que esta sería la segunda, todos los cuerpos están en reposo relativo unos con respecto a otros, atendiendo a la misma condición de relatividad. Por lo tanto, la idea de la relatividad desde el principio ya es fallida, porque da igual que estén en movimiento o reposo. Entonces usted no define ninguno de los dos. Ya eso es como aceptar eso y arrancar empezando construyendo teorías sobre esos fundamentos tan endebles. Señores, no, así no van a llegar a ningún lado. Entonces, desde ese primer momento empiezan los problemas. Eso tenemos que entender mejor qué cosa es el movimiento, qué cosa es, sobre todo el movimiento, ¿verdad? Qué cosa es la realidad, que es súper importante, porque la mecánica cuántica, ¿qué es lo que hizo? La mecánica cuántica sacó todo esto a flote, para toda la basura que metieron bajo la alfombra desde Galileo Galilei, sobre todo con la teoría de la relatividad. ¿Ustedes saben por qué? Porque tienen una noción tan estrecha. Si ustedes tuvieran una noción amplia de la realidad, la que yo propongo es que la realidad es una correlación acto-virtual. Necesitan los conceptos acto-virtual, si no, no pueden resolver nada de eso. Señores, los efectos, por ejemplo, los efectos de Einstein, hay mucha ilusión, hay muchas idealizaciones. Y entonces se quedan satisfechos con todo eso. Los efectos relativistas ocurren en sistemas donde ellos no están físicamente presentes. Es imposible. Ocurren siempre en un sistema desde otro. Es un truco. Esto de los sistemas de referencia. Y si usted, y no quiero decir que sea falso, que no exista, sino que tiene que entender eso en términos de virtualidad. Estamos hablando de una realidad que está hecha de conocimiento estructurado. No puede usted darle otro orden de realidad. Yo eso lo voy a explicar después en el otro vídeo. El carácter dual de la realidad. Cuando usted confunde esas dos dimensiones de la realidad, pues se le crea todo esto. Y nunca va a entender por qué la función de onda tiene un doble comportamiento, el determinista y el indeterminista. Pues puesto que su concepto de realidad es plano, es mono, es de una sola dimensión. Necesita dos. Entonces, con respecto al movimiento, señores, Zenón de Lea no se equivocó. Nadie ha resuelto las aporías del movimiento de Zenón de Lea. ¿Saben qué hice yo cuando era estudiante? Dije, a mí me dieron la tarea el tutor mío de escribir sobre la mecánica de Hegel, una mecánica especulativa. Imagínense ustedes, sobre la mecánica de por sí es compleja, imagínense ustedes sumándole toda la especulación hegeliana. Y entonces la verdad es que empecé por lo más básico, y Hegel daba unas interpretaciones de las paradojas de Zenón que yo me daba cuenta que si yo no entendía lo que él decía de Zenón, no lo iba a entender a él. Entonces dije, bueno, la verdad es que yo esto lo he explicado en otros lugares. Yo dije, bueno, yo no me puedo poner en una fila, quién es el último aquí, donde en la fila esa lo único que hay son genios y grandes, los cerebros más grandes de la humanidad están en esa fila. ¿En la fila de qué? De entender a Zenón y de refutar sus paradojas. Los físicos más grandes, los filósofos más grandes, más relevantes, y nadie la ha resuelto. Entonces me dije, bueno, la verdad es que
que yo obviamente no, no tiene ningún sentido. El sentido común me dice a mí que yo no puedo, no me puedo meter en esa fila, ¿verdad? O sea, yo tengo que inventarme otra cosa porque por ahí no van los tiros. Si esa gente no ha podido con eso, ¿cómo voy a poder yo? Entonces mi idea fue completamente opuesta y un giro bien económico, ¿no? Y dije, bueno, pues, ¿y no será mejor suponer que esas aporías están bien y no hay nada que refutar ahí? Bueno, pues yo voy a tomar ese camino. Es que están bien y no hay nada que refutar. Entonces, ¿saben qué? Si ustedes lo entienden así, pues se van a dar cuenta de una cosa muy simple, muy simple. Cuando Zenón dice que el movimiento no existe y demuestra que eso es lógicamente contradictorio, lo que está haciendo es, recuerden la flecha en vuelo, le está diciendo a los físicos, sobre todo a los futuros físicos, porque en aquel momento no había físicos, miren, el concepto de trayectoria dinámica que ustedes van a inventar después, y lo van a conceptualizar así, de trayectoria dinámica, pues es erróneo. Eso fue lo que le dijo a los físicos. O sea, no es el movimiento, es exactamente el concepto de trayectoria dinámica, no funciona. Una superposición de estados de reposo, eso es una trayectoria dinámica. Y Zenón dijo, así nunca va, eso nunca expresaría el movimiento, porque es una secuencia de inmovilidades. Entonces ya ahí estaba todo dicho, pero había que meterse bien dentro y escarbar. Entonces el camino de Zenón era mejor, porque fíjense que el camino de Zenón es opuesto al que Galileo va a tomar después, donde Zenón va a decir el reposo existe, y generalmente todos los cuerpos están en reposo. Esa era la idea que estaba en la base. ¿Por qué? Porque Zenón estaba diciendo, si usted le puede asignar coordenadas a un objeto en movimiento, eso significa que está en reposo. Y esa era la clave de todo. Entender eso era entender la rareza de la mecánica cuántica. Ahí estaba todo en Zenón de Lea. Yo escribí un libro en el año, lo publiqué en el 2001, en el 2000 o el 2001, no recuerdo. Y entonces lo publiqué en España. Está en Amazon el libro. Fue un trabajo que yo hice siendo estudiante y todo lo recuperé todo eso después que me gradué, lo publiqué, fue mi primer libro. Entonces, bueno, ahí está todo, ahí está interpretado todo el tema de las paradojas de Zenón. El libro es sobre el movimiento, sobre el enigma del movimiento, y están todas estas cosas ahí. Después el otro, por supuesto, es sobre el tiempo nada más, que está mucho más desarrollado, ya yo con más madurez y demás, es mucho mejor libro, ¿no? que aquel primer intento. Y además enfocado en el tema del tiempo, porque la mecánica cuántica, en definitiva, es entender qué cosa es el tiempo. Y más que entenderlo, decir, esta es el sentido físico del tiempo, tiene que ser este, del cual carece hasta hoy en la física, tiene que ser este, para que toda la mecánica cuántica tenga sentido también. Y entonces ya no habría ningún tipo de contradicción. Pero bueno, ese es el segundo libro. Estoy hablando ahora del primero. Bueno, yo en ese primero, analicé las 4 paradojas de Zenón de Lea y di la solución. ¿Por qué? Porque yo no las refuté, sino expliqué qué es lo que había y por qué estaban bien. O sea, ya no hay más nada que inventar ahí. Ahí no hay que solucionar nada. Después, en el año 2003, un estudiante que dejó la universidad, el hombre era no recuerdo ahora de qué país era él. Y entonces él casi, o sea, se acercó un poco a la solución, que la solución es entenderla, como he dicho ya, pero ya 3 años después que yo lo había hecho. Se llama Peter Lines, no me acuerdo de qué país era de un país nórdico, por allá, no sé. Y entonces aquello se formó un tremendo escándalo con Peter Lines, el nuevo Einstein y todas esas cosas, pero en realidad él en realidad no, la aporía, o sea, no abordó estadio, que es la última, la más compleja, solamente las primeras 3, básicamente la flecha, que es la que más todo el mundo le tira, y entonces llegó a una conclusión que es válida 3 años después de que yo había publicado mi libro. Pero a él le dieron todo el mérito del mundo porque lo hizo en inglés. Mi libro la gente no lo ha descubierto porque está en español. Entonces, lo que pasó con eso fue que lo que él descubrió era una cosa que quien lo dijo fue Aristóteles, pero el mundo está lleno de tanta gente ignorante que aquello fue bombos y platillos y nadie reparó en decir, miren, si yo tomo a Aristóteles y tomo a Bersón, este tipo no ha dicho nada. Y el único que hizo fue repetir una cosa que Aristóteles había dicho ya. ¿Entiendes? Que no existen los instantes de tiempo. Eso ya lo dijo Aristóteles. Es una idea
fundamental para entender todo este rollo de la rareza de la mecánica cuántica. Pero venía desde Aristóteles. Y Henri Bergson dejó eso más claro que el agua. Entonces, o sea, no hubo ningún descubrimiento de nada. Son solamente cosas que bien viejas. Lo que pasa es que ellos ni siquiera, yo estoy seguro que Peter Lines hoy por hoy todavía ni se ha enterado que lo que él dijo lo había dicho Aristóteles. Pero bueno, el asunto es que habría que cambiar esos conceptos, ¿no? Sobre todo el concepto de movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento, señores, el movimiento, como yo lo defino, incluye el reposo y la ausencia de reposo. Así es como hay que entenderlo, de una forma más bien dialéctica. Movimiento tiene los dos momentos, el reposo y la ausencia de reposo. Lo que comúnmente usted llama movimiento, yo le llamo ausencia de reposo, porque movimiento incluiría también el estado de reposo. Esa dualidad, esa unidad de esos dos momentos opuestos es lo que caracteriza el movimiento. De hecho, Hegel lo definió así. Hegel dijo que el movimiento no es otra cosa que la transición del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. Y ya empiecen a ver aquí la superioridad mental de Hegel sobre todo la gente que se dedica a estas cosas. Que no es que quiera yo menospreciarla, pero quiero decir que trabaja en estos temas. Caballero, esa concepción de Einstein, absolutamente geométrica, del espacio-tiempo, ¿a dónde usted va con eso? Eso es un concepto completamente geométrico, por lo tanto usted nunca va a tener nada que ver con un espacio-tiempo, eso que no sea como conocimiento estructurado, eso no existe en ningún lugar. Olvídese de eso. Y además, ese tiempo al lado del espacio, eso es una idealización brutal. Y una idea absolutamente, ¿cómo pudiéramos decir? Primitiva. Fíjense la comprensión que tenía y tan distinta que tenía Hegel. Hegel decía que el movimiento era la transición del espacio al tiempo y del tiempo al espacio, de manera que el espacio y el tiempo no es una coordenada más al lado del espacio. No olvídense de eso. El tiempo es un ente que cuando él está presente, el espacio no está. Y cuando está presente lo espacial, el tiempo no está. Y entonces, ¿cómo están ellos presentes simultáneamente? Porque tienen que estar ambos presentes estos dos momentos para que haya movimiento. Y realmente lo hay. ¿Cuál es la única manera de que ellos estén presentes? A través de la transición del uno al otro. Y esa transición del tiempo al espacio, el espacio al tiempo, que es el movimiento, es la base de lo que después descubre Heisenberg como principio de incertidumbre. Todo está dicho, lo único que hay que estudiar y hay que leer y hay que sobre todo ver a los filósofos, no dejarlos desconectados, porque los filósofos todo esto lo habían explicado. Yo he hecho algún aporte como filósofo, pero yo puedo decir que todo lo que yo he sacado en mi teoría y mi comprensión de este fenómeno, básicamente lo saqué de Zenón de Lea, de Hegel y de Henri Bergson, para citar a los tres más importantes. Pero si llegué a algún resultado es porque toda la historia de la filosofía la tuve que estudiar. Y todos los sistemas filosóficos más importantes. Bueno, casi todos. Hablo de Occidente. Para mí la filosofía es una cosa occidental. Eso es otro tema para que podríamos discutir cuando haga falta. Bueno, los dejo por aquí. Voy a estar viendo 2 o 3 vídeos acerca de esto, los voy preparando y después con un juguetico, váyanse, los adelanto aquí, con un juguetico les voy a mostrar que no hay tal rareza en la mecánica cuántica y que no hay de qué asustarse. Ella está muy bien, muy sana, y los que estamos un poquito mal somos nosotros, físicos y filósofos. Nos vemos en un próximo vídeo.